mucho gusto. Gracias por venir a mi video. Me llamo Betty y hoy nomás quería compartir con ustedes ciertos temas a veces como intérprete que a veces no se platican. Más que nada, me gusta hacer estos videos porque me gusta compartir con otros a veces que pasan por lo mismo que yo. A veces cometemos los mismos errores y pues es bueno de platicarlo, ¿verdad? Y tener un lugar donde podemos compartir lo mismo. En este video específicamente voy a platicar sobre especialistas a veces que nos confundimos a veces y tenemos que hallar la manera de decir no, este es este y este es este. Este video lo hice en inglés y en español, así para que me puedan seguir muy bien, ¿ok? Ahora sí lo voy a decir en inglés. So, thank you so much for coming to my video today. My name is Betty, and today I just want to share my experience. You know, some things that as an interpreter we don't necessarily talk about with anyone on a daily basis, and it's good to know. It's good to have somewhere we actually can vent and talk about things that we see, and we can learn from each other. In this video specifically, I'm just going to go over specialists that we often get confused. You know, sometimes specialists can sound so similar, but they're significantly different. El primero que vamos a hablar es anesthetist versus anesthesiologist. Anestesista contra anestesiólogo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El anestesista es nomás una enfermera que está supervisada por un médico que tiene su licencia de administrar anestesia. So typically the anesthetist is the nurse that's being supervised by the medical doctor that already has their license to administer that anesthesia. Now, what is that medical doctor? Ahora, ¿quién es ese? ¿Cómo se llama ese médico que ya tiene esa licencia? Él es el anestesiólogo. It's the anesthesiologist. Ellos son los que ya tienen su licencia. Those are the ones that already have their license to administer that anesthesia. And typically surgeons are the ones that want these guys to be there next to them when they have to put a patient down. Y típicamente los cirujanos es lo que quieren es este tipo de persona, el anestesiólogo, porque ellos ya tienen su licencia como médicos. Alright, now what's the difference between an ophthalmologist versus an optometrist? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el oftalmólogo contra el optómetra? El oftalmólogo, que es el ophthalmologist, ellos tienen la oportunidad de hacer cirugías, tratar enfermedades, diagnosticar, ellos tienen ese tipo de grado. Ahora, el optómetra, el optometrist, ellos nomás tienen a cierto grado de optometría, pero no tienen la capacidad de poder diagnosticar con enfermedades. Ellos nomás tienen la capacidad de ayudar en la vista si hay algún cambio, si necesitan recetarle algunos lentes, pero el que de verdad le tiene que dar aquí tratamientos quirúrgicos, medicina y todo eso, ese es el oftalmólogo, the ophthalmologist. So ophthalmologist is the only one that can give you a diagnosis, treat you, able to provide any type of surgeries, and help you with any vision care that has to do with illnesses. Now, what's the difference between a psychologist and a psychiatrist? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? The only difference is that one can diagnose patients with mental health illnesses. La única diferencia es de que uno sí puede dar diagnósticos de enfermedades de la salud mental y puede recetar medicamentos and can prescribe medicine. So that's the psychiatrist, es el psiquiatra que puede hacer eso. La única diferencia es de que el psicólogo no puede dar eso, no puede dar diagnóstico ni puede dar medicamentos, pero sí puede ayudarles con terapia de comportamiento, consejería a las personas que han sufrido por algo traumático o están sufriendo por algún dolor crónico. Y los dos sí tienen su doctorado en psicología, so they both have a doctorate in psychology, but one of them studies much more, has to put in more work in the medical field to become a doctor. El psiquiatra tiene que poner más tiempo en estudios médicos porque serían certificados como doctores para recetar esos tipos de medicamentos que se les da en terapia. Alright, now what's the difference between a periodontist to a endodontist? Ahora, ¿cuál es la diferencia en un periodoncista a un endodoncista? Now, the periodontists, we got to look at peri outside. So they work on the cosmetic work of the tooth
If they have receding gum lines, they work on that. But if it's an endodontist, which is inside, they're the ones that work on deeper illnesses. Like if they have to do a root canal, they're the guys that get called because they work. They have specialty with the veins, the nerves, pulp, anything that has to do internally with the teeth, but to make sure that the tooth actually has life in it. So these guys are the ones that they call when we really need them to work internally. Now, ahora en español se les va a decir, periodontista, ellos son los que trabajan por la superficie, ellos ayudan con cosas cosméticas, si tienen las encías que también se les están dañando, también ellos pueden ayudarle, pero los endodontistas, ellos son los que trabajan profundamente cuando de verdad necesitan trabajo profundo para mantener el diente vivo, y a veces son llamados a veces por ponerles potes. A mí me había puesto una vez eso me había pasado, que necesitaba un endodontista por lo mismo, y ellos son especialistas más en los nervios adentro, las venitas, todo lo que tiene que ver por dentro para mantener el dientito vivo. And so that's the two differences. One is for the external purposes and the other one for internal purposes. So, como le había dicho en inglés, la única diferencia entre ambos es de que uno trabaja en la superficie y el otro trabaja por dentro. Okay, now, what is the difference between a phlebotomist to a phlebologist? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un flebotomista contra un flebólogo? A phlebotomist, they're the ones that have some kind of training, short-term training of drawing blood in lab works. But the phlebologists, they're the ones that actually they're medical doctors, but they go through special training to treat what's diseases like varicose veins, venous diseases, and spider vein. So, la diferencia entre ambos es the flebotomista, ellos nomás tienen un corto periodo que ellos los entrenan para tomar muestras de sangre en laboratorios, y lo que hace un flebólogo, ellos son doctores médicos, pero ellos también son especialistas, toman un entrenamiento de especialista para trabajar en enfermedades como venas varicosas, enfermedades en las venas, esos tipos. Esas son la única diferencia. Uno es para nomás tomar muestras de sangre y el otro es de verdad que es un doctor médico que ayuda a tratar enfermedades en las venas. Okay, and those were all the specialists that I had to review today. There's many more specialists that we do get confused, but don't worry, I have a link down below that'll show you much more specialists that we typically get them confused both in English and Spanish, but no worries. These are good terms to keep them on the side. Make sure that you review them at your own time, so that way you have a more understanding of what's the difference between them and what they are. Esos son todos los términos que tengo hoy día de los especialistas que a veces nos confunden, que a veces son casi igualitos, pero son diferentes. Ahora, la lista aquí no se acaba. Tengo toda una lista, un enlace donde lo pueden hacer clic acá abajo, y ese tiene todos los especialistas que a veces nos confunden porque también casi igualitos, pero pueden ver la gran diferencia cuando lo ven en la lista. Y así para que lo puedan estudiar por si acaso lo necesitan en plazo largo, como intérpretes, o si están trabajando en algo médico. Ojalá que les ayude, y voy a seguir con estos videos un poco más para que sigan practicando como profesionales que son. Y gracias por su tiempo, y ojalá que les haya gustado mi video. Que tengan lindo día. I hope you like my video, and hopefully you have a very nice day.